Tremendo. Sí, terrible, terrible. Días tremendos, varios días tremendos. Sí, estábamos todos muy cansados. A veces para pasar algo bueno tiene que pasar algo malo también. Hola, León. Hola, Leoncito. Gracias, papá. León, gracias a Dios, hizo un vuelco de 360 grados en muy poco tiempo. No. Va a ir ahí, va a ir ahí. ¿A dónde queréis? A ver. Él estaba inundado y estaba a la par de nosotros. Y me venía que decía, flaca, quédate tranquila, flaca, no, vamos a salir de esto. ¿Viste cuando te llenan el alma, te llenan el corazón? Porque vos decías una cosa que uno no lo pensaba ni siquiera ni en sus sueños. En agosto del año pasado, este pueblo, Sanford, en la provincia de Santa Fe, vivió la peor inundación de toda su historia. Cientos de familias perdieron absolutamente todo y entre esas historias había una muy particular, la de Darío, el bombero de Sanford. Un muchacho que también se inundó, pero que dio todo sin pedir nada a cambio. Un héroe que necesitaba ayuda. Varios meses después, volvimos a Sanford para ver qué es de la vida de Darío. Grande, ¿cómo anda, amigo? Hola, Gustavo. ¿Qué haces? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? ¿Qué decís? Bien. Bueno, Bien, ¿un poco mejor la mucho cosa? mejor. Sí, mucho ¿Bastante mejor? Sí. Por lo menos no hay agua. ¿Eh? Se fue, la inundación se fue. Sí, gracias a Dios estamos mucho más tranquilos. Permiso. ¿Qué dice, Leoncito lindo? Hola, Bueno, pero este pibe está... Es un hombre ya. Está grande, Está grande, ¿no? está grande. Vamos a saludar. ¿Cómo va? ¿Qué dice? Hola, decile. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Tu nombre? Silvina. Silvina. Bueno, ¿qué avances han habido? Bastantes, veo. Sí, bastante. Más allá de que creció físicamente, Sí. No, el tema de comer es, está avanzó. mucho mejor, sí. No gran Sí. cantidad, pero bueno, hasta 10 cucharaditas hemos llegado a comer re bien. Qué diferencia, ¿no? Con aquel agosto tan terrible. Sí, Ahora, terrible, ¿no? sí. La inundación, todos los problemas, mudarse. Bueno, Leoncito en una etapa bastante complicada. Sí. Cuando Ha cambiado. recordás aquellos días, ¿qué imágenes se te vienen? La verdad que yo no lo veo tan lejano todavía. Claro. Por ahí llueve un poco más fuerte y salgo a mirar a la ventana. Pero no, sí, obviamente cambió todo cambió. Primero que pudimos volver a arreglar la casa, hacer por lo menos lo básico para volver a casa y estar otra vez todos juntos, porque estábamos un poquito allá, él acá, era todo un revuelo. Pero sí, por suerte con mucha ayuda de la gente, de todo el mundo, la verdad que nos ayudaron tanto que... ¿Te emocionó eso? Sí. Vamos a la vuelta. Muy bien. Bueno, amigo, y aquí con el gran Leoncito. Sí, Con su gallina. cada vez más grande. apretada al cogote. Sí. Creo que ya sabemos de qué hincha va a ser. Es de Boca, y bueno, ¿qué va a ser? Está muy bien, está muy bien. Bueno, te veo contento, amigo, y eso, Sí. eso me pone contento. Sí, lo bueno es poder estar en casa, con la familia. Bueno, disfrutando de esto, disfrutando de León, que bueno, hemos pasado muy mal con él. Hoy en día poder ver cómo estaré, pasar lo que uno pasó, que el tema de la inundación es superar eso y seguir superando un montón de problemas más, te fortalece y te da esperanza de que él algún día podamos lograr lo que tanto quisiera, que es poder con él ir a pescar, no sé, jugar un picadito de fútbol. ¿De dónde sacaste fuerzas? ¿No? Es algo que todavía muchos no entendemos. Cuando veo mi casa destruida, obviamente que no puedo evitar ponerme mal y voy hacia la fortaleza más grande que puede tener un hombre, que es la mujer. Me abrazo con ella y me dice, dale para adelante, seguí con lo tuyo, porque lo que ya está arruinado está arruinado.
y nunca vamos a devalorar lo que vos sos. Eso me dio mucha fuerza y lo entendí de esa forma y dije, no puedo abandonar a esta gente que necesita y realmente tengo que hacer lo que siempre soñé, que es ayudar a la gente. Bueno, amigo, vamos a recorrer un poquito el pueblo, ¿verdad? ¿Cómo está? Dale, Gustavo. Vamos. Bueno, Darío, y vamos a ver a Claudia. Me acuerdo de Claudia, fue un testimonio tremendo, ¿no? Una historia terrible, porque ya era una familia muy humilde que habían perdido todo. Vamos a ver agua, no teníamos luz, no teníamos nada. ¿Cómo les va? Pasen. ¿Cómo? Este es mi guerrero. Es tu guerrito, ¿no? Sí. ¿Cómo va, Claudita? ¿Todo bien? Acá andamos bien. Bueno, gracias. qué diferencia, che. Sí. Qué lindo que está esto. Gracias a Dios, sí. Vamos a pasar. Dale. Pasen tranquilos, vamos. Bueno, qué lindo trabajo, la verdad. Trabajo. Y rápido, además. Sí, muy rápido, muy rápido. Por eso te digo, de noviembre y el 1 de enero estábamos acá. Me gustaría que le vuelvas a hablar, ¿no? Como le hablaste aquella vez. Y es un luchador y la va a seguir luchando y la va a seguir peleando. Porque él sabe que todo se puede. Vos quedás tranquilo, que ese corazón que vos tenés no lo tiene nadie. Gracias. Es una cosa que el que no lo conoce, no sabe. Gracias, sí. No, no sabes qué, no. Gracias a vos por todo lo que hiciste por mí.